En un mundo donde la información es poder y las palabras pueden ser armas, el silencio se convierte en una herramienta de dominio. Pero, ¿por qué el silencio es más poderoso que las palabras? ¿Qué sabía Maquiavelo que la mayoría ignora? Vivimos rodeados de ruido, opiniones, discursos vacíos, personas que hablan sin pensar, exponiéndose sin darse cuenta. El silencio, en cambio, es un arma para quienes saben usarlo. No es miedo, no es debilidad, es estrategia. Quien controla sus palabras, controla la situación. Quien habla sin medida, se delata antes de tiempo. Los más poderosos en la historia no fueron los que más gritaron, sino los que supieron cuándo callar y dejar que los demás revelaran demasiado. El silencio obliga a los demás a llenar el vacío con palabras innecesarias. Obliga a revelar más de lo que deberían. El verdadero poder no lo tiene quien grita más fuerte, sino quien sabe callar cuando es necesario. Antes que nada, si eres nuevo aquí, suscríbete y activa las notificaciones para no perderte de nuestras actualizaciones. Entonces comencemos. El poder no lo tiene quien más habla, sino quien mejor administra el silencio. En la política, en los negocios, en la vida, saber callar es tan importante como saber hablar. No es timidez, es control. El silencio no es pasividad, es cálculo. No es debilidad, es fortaleza. Hay quienes creen que la comunicación se basa en decir más, en explicar, en persuadir con un torrente de palabras. Pero los más astutos saben que el verdadero dominio no está en lo que se dice, sino en lo que se calla. Maquiavelo entendía que el silencio no es vacío, es estrategia. Permitir que los demás se expongan primero, que revelen sus cartas antes de mostrar las propias, es una ventaja decisiva. Quien sabe escuchar sin apresurarse a responder, aprende más de lo que otros imaginan. La información es poder y la impaciencia de los demás por llenar el silencio suele traicionarlos. El silencio incomoda. Es un espejo que obliga a los demás a llenar el vacío con palabras innecesarias. Y en ese vacío, revelan más de lo que deberían. Los silencios largos generan ansiedad en quien necesita aprobación, en quien teme perder el control de la conversación. Es ahí donde el estratega toma ventaja. El error más común es hablar demasiado para sentirse en control. Pero el verdadero control lo tiene quien observa, quien mide cada palabra antes de pronunciarla. Porque una vez que algo es dicho, ya no puede retirarse. Las palabras pueden ser armas o escudos, pero el silencio es un campo de batalla donde solo los más pacientes ganan. El silencio bien utilizado no solo protege, también confunde. Cuando los demás no saben qué piensas, no pueden adelantarse a tus movimientos. Y quien no revela sus intenciones, siempre está un paso adelante. En un mundo donde todos compiten por ser escuchados, el que domina el arte de callar domina el juego. Hablamos sin pensar. Llenamos el aire con palabras que creemos nos dan poder, pero en realidad nos dejan al descubierto. Nos han enseñado que hablar es sinónimo de influencia, que elocuencia es sinónimo de inteligencia, que quien más dice, más domina. Pero esto no podría estar más alejado de la verdad. Las palabras mal administradas no son herramientas de poder, sino armas que se vuelven en nuestra contra. Cada frase innecesaria es una pista sobre lo que pensamos, sobre nuestras intenciones, nuestras emociones y nuestras debilidades. ¿Por qué la gente habla demasiado? Porque teme el silencio, porque no soporta el vacío, porque cree que el control se encuentra en la voz, cuando en verdad, el verdadero control está en la mente. Y la mente más poderosa no es la que más habla, sino la que más observa. Maquiavelo entendía algo que muchos nunca comprenderán. Quien habla sin estrategia se convierte en una presa fácil. Cada palabra pronunciada es un fragmento de información entregado. Cada opinión no calculada es una debilidad expuesta. Y en un mundo donde la información es poder, regalar palabras es regalar control.
Piénsalo. ¿Cuántas veces alguien ha hablado tanto que ha revelado más de lo que debía? ¿Cuántas veces alguien ha arruinado su propia ventaja por querer demostrar que sabe más? ¿Cuántas veces has escuchado a alguien exponer sin darse cuenta sus temores, sus límites o incluso sus próximos movimientos? Las palabras pueden ser trampas. Y lo peor es que son trampas que nos ponemos a nosotros mismos. Cuantas más palabras usas, más oportunidades das para que sean analizadas, tergiversadas o utilizadas en tu contra. Quien controla la información, controla la situación. Quien habla sin medida, pierde la ventaja antes de darse cuenta. El silencio es incómodo para muchos, pero para los que comprenden su valor, es un arma, un escudo, un espacio donde se fraguan las mejores estrategias, porque mientras unos gastan su energía en llenar el aire con palabras sin peso, otros escuchan, analizan y esperan el momento exacto para pronunciar una sola frase que lo cambie todo. No es la cantidad de palabras lo que importa, sino su peso. Y aquellos que comprenden esto, nunca se dejan al descubierto. El silencio no solo protege, también confunde. En la guerra del poder, la incertidumbre es un arma, y pocas cosas generan más incertidumbre que la ausencia de palabras. Cuando los demás no saben qué piensas, no pueden adelantarse a tus movimientos. Se ven obligados a interpretar señales, a buscar pistas donde no las hay, y en ese proceso proyectan sus propios miedos, inseguridades y suposiciones. El misterio genera respeto o temor. La mente humana no tolera los vacíos. Necesita respuestas, necesita certeza. Pero cuando se enfrenta a un muro de silencio, la ansiedad toma el control. La duda debilita. La falta de información paraliza. La mente comienza a divagar, a imaginar escenarios, a intentar llenar los espacios en blanco con suposiciones. Y lo más interesante es que, en ese proceso, las personas suelen revelar más de lo que deberían. Se apresuran a hablar, a explicar, a justificar, a llenar el aire con palabras innecesarias. Y ahí es donde el estratega escucha, analiza y se prepara para actuar. Nos han enseñado a asociar el silencio con la sumisión, a pensar que quien no responde rápido, pierde. Pero la realidad es que el verdadero poder radica en el dominio del tiempo y la información. El poder no siempre se demuestra con palabras. A veces, la ausencia de palabras es lo que más impacto causa. Un silencio bien colocado puede hacer que los demás duden, que se sientan incómodos, que revelen más de lo necesario sin darse cuenta. Observa a los grandes estrategas de la historia, a los líderes más influyentes, a los negociadores más exitosos. ¿Qué tienen en común? No se apresuran a hablar. Cuando los demás llenan el espacio con ruido, ellos escuchan. Cuando los demás se impacientan, ellos esperan. Cuando los demás intentan adivinar lo que piensan, ellos disfrutan la ventaja de ser impredecibles. La razón es simple. El que domina el arte del silencio, domina el juego. Maquiavelo entendía algo que la mayoría nunca comprenderá. El verdadero líder no es el que siempre habla, sino el que observa y espera. Los más astutos permiten que los demás se desgasten con sus propias palabras. Escuchan, analizan, dejan que el otro se exponga. Saben que la impaciencia es una debilidad y que tarde o temprano los demás revelarán más de lo que deberían. Esto se aplica en todas las esferas del poder. En la política, los líderes que saben manejar los silencios generan más respeto que aquellos que hablan sin medida. Un silencio bien usado puede hacer que los oponentes duden, que los seguidores esperen con ansias cada palabra, que los adversarios pierdan el control emocional antes de un debate. En los negocios, los negociadores expertos saben que el que habla primero suele perder. Dejar que la otra parte exponga su oferta, que revele su urgencia, que se impaciente,
Es una estrategia poderosa. Quien domina los silencios puede cerrar acuerdos en sus propios términos. En la vida personal, en una discusión, el que guarda silencio y escucha tiene más control sobre la situación que quien se apresura a hablar. La paciencia permite identificar los puntos débiles del otro, analizar sus emociones y responder con precisión en el momento adecuado. Las personas que no dominan el silencio son las primeras en caer en la desesperación. Si alguien no soporta el vacío de las palabras, se delatará. Hablará de más, mostrará sus cartas. Lo habrás visto muchas veces. Alguien que en una conversación empieza a justificarse sin que nadie se lo haya pedido. Un negociador que revela su oferta máxima por miedo al rechazo y un adversario que intenta adivinar lo que piensas porque tu silencio lo incomoda. Todos ellos pierden la ventaja porque no saben esperar, porque creen que hablar les da control, cuando en realidad los deja vulnerables. El silencio no es vacío, es una pausa calculada, un espacio de control, una herramienta de dominio. No significa ausencia de estrategia, sino estrategia en su forma más pura. El error más común es creer que quien calla pierde, pero en realidad quien sabe cuándo guardar silencio tiene la ventaja. Maquiavelo entendió esto mejor que nadie. El poder no lo tiene quien más se hace escuchar, sino quien sabe cuándo no decir nada, porque cada palabra innecesaria es una pieza de información regalada. Cada opinión precipitada es una oportunidad desperdiciada. Recuerda, el silencio no es un refugio, es un arma. Y quien lo sabe usar, siempre estará un paso adelante. Es más que la ausencia de palabras, es una estrategia, un arte. La sociedad nos enseña que el que más habla, más poder tiene. Pero la historia demuestra lo contrario. Los que realmente tienen el control no son los que alzan la voz sin medida, sino los que saben cuándo guardarla. Úsalo sabiamente y verás cómo transforma tu percepción del poder, de la influencia y del mundo que te rodea. Si este mensaje ha resonado contigo, entonces este es solo el comienzo. En Soy Holismo, cada video nos sumergimos en los rincones más intrigantes de la mente humana. Solo haz clic en suscribirte ahora y activa la campana de notificaciones para no perderte ningún video. Nos vemos en el próximo video.